recordándole cuál es la historia de Trinity en español. Como ustedes saben, Trinity en español comenzó como una reunión, un deseo de congregar o de reunir las familias que estaban llegando al Trinity Worship Center de habla hispana. Y comenzamos en unas reuniones exploratorias donde podíamos ver de qué manera se podía servir a las familias hispanas que estaban llegando a la congregación. Entonces de ahí nació Trinity en español. Tuvimos una serie de reuniones, específicamente 2 reuniones, donde programamos cómo íbamos a lanzar. Decidimos que íbamos a lanzar a Trinity en español a través de reuniones como estudios el día miércoles, recuerdo. Y comenzamos rápidamente, el grupo estaba muy animado. Cuando estábamos hablando con el pastor Darrell de cuándo íbamos a comenzar, dijimos, bueno, pues vamos a comenzarlo ya, y ya era el próximo miércoles luego de esa reunión. Había mucho entusiasmo, mucha energía, mucha pasión por eso, y comenzamos. Éramos un grupo de algunas 12 personas donde comenzamos, y ahí el Señor comenzó a traer más personas que fueron llegando a Trinity, de 12, luego 18, luego 20, y ya el salón donde hacíamos los estudios se nos hacía muy pequeño, así que comenzamos a planificar, a tener las reuniones, a moverlas de miércoles a domingo, y ahí comenzamos a habilitar el gimnasio, que fue donde inicialmente comenzamos. Éramos como unas 30 personas cuando nos comenzamos en el gimnasio, y de ahí seguimos creciendo. El Señor siguió trayendo personas. Una de las características que tiene Trinity en español es que nosotros hemos visto la mano del Señor y la manifestación de todas las promesas que Él nos ha hecho, porque nosotros no hemos buscado a las personas. El Señor ha traído a las personas con distintos trasfondos, gente que no conocía del Señor, gente que necesitaba una restauración, gente que estaba viviendo una etapa donde necesitaba ser ministrado por el Señor, y una sanidad, como estaba diciendo. Y si el Señor lo siguió trayendo, nosotros no dejábamos de sorprendernos cada vez que el Señor hablaba a mi vida y decía, viene una nueva ola. Y cuando Él decía eso, yo lo compartía con mi esposa y con algunos líderes, y le decía, el Señor me dice que viene otro grupo, y efectivamente las personas comenzaban a llegar. Crecimos, luego nos mudamos arriba a Love, donde nos reunimos todos los domingos actualmente, y ahí nos dio la oportunidad de seguir creciendo hasta lo que somos hoy en día, sobre más de 100 personas que nos reunimos los domingos a adorar al Señor, sobre 100 adultos que nos reunimos a adorar al Señor. Sí, es cierto, Dios siempre nos sorprende. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y entonces el Señor comenzó a darnos palabras, no tan solo como a nosotros como familia y como pastores, sino a la misma iglesia, donde nos hablaba de un tiempo de expansión, donde un tiempo de crecimiento, y seguía Dios insistiendo y nos traía distintas palabras por distintas personas que no conocían lo que había en nuestro corazón. Y yo recuerdo que mientras nosotros meditábamos en estas palabras, y cada vez que el Señor nos soltaba una palabra, que venía un tiempo de crecimiento y de expansión, y yo decía, bueno, sí, Señor, aquí está bueno, aquí trae crecimiento y trae expansión, porque tenemos las facilidades para acomodar hasta 250 adultos, así que teníamos el espacio. Yo pensaba que esa era la expansión que Dios nos hablaba, pero Dios volvía y me corregía, y nos decía, mira, ¿sabes qué? Es en otro lugar. Y yo recuerdo que yo estaba en el escritorio aquí en mi oficina, aquí en la casa, y estaba preparando un estudio bíblico, y el Señor habla a mi corazón muy fuerte y dice, How River. Y yo digo, How River. Y entonces yo sigo haciendo lo que estaba haciendo, y el Señor vuelve y me dice, es How River. Y yo dije, wow, Señor, pero How River, yo sé muy poco de How River, yo no sé, ni siquiera yo he compartido esto, honestamente no sabía ni cómo llegar a How River. Yo creo que nunca habíamos ido. Y comenzamos, y yo en ese mismo momento solté lo que estaba haciendo con mi computadora, y empecé a buscar, bueno, el primer paso, dónde quedaba How River, porque yo no sabía dónde quedaba How River. Descubro que no estaba muy lejos de nosotros,
y comienzo a buscar información, contacto al director de Ministerios Hispanos de nuestra conferencia Cornerstone, el pastor Joel Pava, y le digo, ¿sabes qué? El Señor ha puesto en mi corazón Haw River. Me gustaría saber si la conferencia tiene algún tipo de información sobre Haw River, o si siquiera tenemos una iglesia de nosotros, de nuestro concilio allá, donde yo podría comenzar a una alianza para expandirnos. También recuerdo que para ese tiempo fuimos a la convención de nuestro concilio, y una de las palabras que nuestro obispo presidente nos lanzaba era la necesidad de plantar y de crecer, y yo dije, Señor, esta es otra confirmación más que nos estás dando sobre la importancia de expandirnos. Así que para hacer una historia un poco más corta, comenzamos a trabajar, se lo compartí a mi esposa, comenzamos a orar al respecto, se lo compartí al liderato de la iglesia, donde lo que el Señor nos estaba impulsando, llamándonos a hacer. Se lo compartí al pastor Darrell, tuve una reunión con ellos, a los otros pastores de Trinity, también se lo compartí, y comenzamos a soñar en grande, porque si una cosa que el Señor le gusta es que nosotros soñemos en grande, no porque tenemos la capacidad o la habilidad o siquiera los recursos, no se trata de eso, se trata de que cuando tú le crees a Dios, tú tienes que creerle. No importa si tienes o no tienes, si te falta o necesitas. Tú le crees, eso es lo único que Él espera de ti. La Biblia nos revela que Él es el dueño de todo, del oro, de la plata, de todos los recursos, del querer como el hacer. La Biblia nos revela que Él es el que lo pone en nuestros corazones. Y si Él lo puso en nuestro corazón, también lo puede poner en el corazón tuyo. Y tú eres parte de esta visión. Como yo les había dicho a algunos de ustedes o en la iglesia en ocasiones anteriores, nosotros nos comenzamos a mover, a buscar una localidad, y teníamos una localidad y pensamos que esa era, y estábamos ya ultimando los detalles, y cuando todo parecía ser, se derrumbó todo. Cambió, las facilidades no se pudieron tener, no pudimos concretar o llegar a un acuerdo, y lejos de eso desanimarme, eso me impulsó más a decir, bueno, Señor, si tú lo prometiste, es que ese no era el lugar. Tengo paz, no me puse triste ni me puse preocupado, porque yo sabía quién me había dado la palabra. Así que me alegré, ¿verdad? Como hablábamos hoy de la intencionalidad de alegrarnos. Así que le seguí creyendo al Señor, le dije, bueno, tú estás en el asunto, quiere decir que ese no es el lugar, algo mejor nos tiene. Y comenzamos a explorar, y seguíamos buscando y nada pasaba. Yo los invité a ustedes a ayunar y a orar al respecto. Yo oraba y ayunaba y nada pasaba. Y yo recuerdo que un día estaba en la reunión de los pastores de Trinity, y estaba hablándoles de que habíamos perdido el lugar que teníamos, y que no teníamos lugar, y que yo había ido a Haw River varias veces, me había montado en mi auto, y yo llegaba allá y iba orando, Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús nos dé el lugar, y yo no veía ningún lugar. Y recuerdo que el pastor Steven, nuestro pastor líder de adoración, me dijo, yo creo que hay un lugar que yo creo que puede servir para ustedes. Y yo le dije, ¿podemos ir luego de la reunión? Porque todo aquel que me conoce sabe que a mí me gustan las cosas aquí y ahora. Me gustan las cosas al momento. Así que le dije, después de la reunión, ¿me puedes acompañar? Y él me dijo, claro. Y nos fuimos él y yo, y fuimos a ese lugar. Y cuando llegamos al edificio, el edificio estaba muy bonito. Pero resulta que el edificio, llamamos ahí mismo al teléfono que había de información, y estaba vendido. Lo acababan de vender. Y yo dije, bueno, pues este no era el edificio. Él me dice, hay otra localidad que se me ocurre, hay una iglesia por aquí que quiero mostrarte. Y llegamos, y él me llevó a la iglesia, que es una iglesia que tiene todo un shopping alquilado, donde tienen todas sus facilidades, y dentro de sus facilidades tienen una barbería, tienen un laundromat, y tienen un templo, más tienen otro edificio que está dedicado al ministerio de jóvenes y niños. Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, Señor, esto se ve, tiene mucho potencial. Así que lo que hice fue que agarramos el número de teléfono y llamé.
y llamé. La reunión fue el lunes y llamé y se lo dejé en las manos del Señor. Le doy gracias al Señor por la vida del pastor Steven, que fue el instrumento que Dios utilizó para esto. He was watching earlier. He was watching. So, hi, Pastor Steven, is you still connected with us? We're talking about you and how you bless us. Entonces, les decía que nada pasó. Yo ese mismo lunes yo llamé y me quedé a esperar y les hablaba el domingo pasado sobre cuando nosotros, mi esposa y yo, nuestro secreto para el éxito es que cuando vemos un estancamiento en nuestras vidas y nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde, que es buscar al Señor y orar y creer y ayunar y todas esas partes que son tan importantes y no vemos resultados, vamos a lo que hemos creído durante toda nuestra relación y nuestro matrimonio, que es que a Dios se le cree con todo. Y dimos una ofrenda de pacto y creímos al Señor, le dijimos: Señor, depositamos esta ofrenda creyendo que tú desatas el lugar. La dimos y ¿saben qué? Eso fue domingo y lunes recibo una llamada de esa iglesia diciéndonos que el pastor de la iglesia quería, se llama Pastor Lon, se quería reunir con nosotros para ver qué teníamos que decir. Cuando nos reunimos, establecimos la reunión, nos reunimos rápidamente. Y una de las cosas que el pastor de entrada nos dice: ustedes están aquí porque ustedes son una respuesta a una petición que yo tengo delante del Señor. Y cuando él me dijo eso, mi corazón saltaba, porque era la confirmación de que a veces nuestros caminos nos parecen, y yo creía que el otro edificio era lo que el Señor tenía para nosotros, pero no sabía que el Señor tenía algo mejor, alguien que quería hacer una alianza con nosotros para alcanzar los hispanos en el área de Haw River. Mis amados, y lo demás es historia. Hemos llegado a unos acuerdos, vamos a estar utilizando o hemos alquilado las facilidades de ellos, específicamente el edificio de jóvenes y niños, para comenzar Trinity en español Haw River. Les recuerdo que nuestra primera reunión va a ser el 13 de enero, domingo 13 de enero a las 4 de la tarde. Y cada uno de ustedes es importante y es imprescindible para que este proyecto sea exitoso. Necesitamos ayuda, necesitamos muchos voluntarios que nos ayuden a alcanzar esto. Queremos que ustedes nos ayuden a orar, ¿verdad? Porque esta iglesia va a comenzar a plantarse. Lo primero que queremos de parte de ustedes es que usted siga ayudándonos a orar para que el Señor siga abriendo puertas en esta área de Haw River. Segundo, queremos que usted se anime a ser parte de esta plantación. La palabra dice que la mies son muchas y los obreros son pocos, así que necesitamos que ustedes solos no vamos a poder. Necesitamos que usted se involucre en esta plantación y sea parte de lo que Dios va a hacer en esta ciudad de Haw River. Queremos alcanzar la comunidad hispana, y si el Señor nos habló de ese lugar, sabemos que el Señor grandes cosas va a hacer. Y necesitamos de eso, de que usted se involucre, y necesitamos de su servicio, porque en el Señor, ¿verdad? Los que somos salvos servimos, así que necesitamos que usted se involucre, que usted se anime, que usted deje que el Señor toque su corazón para que usted nos ayude a este crecimiento y a esta plantación de esta iglesia en Haw River. Otra cosa que quería decirles también, que cuando el Señor me habló la ciudad o el pueblo de Haw River, que yo le dije que automáticamente empecé a buscar información en el internet sobre Haw River. Había muy poca información, y una de las cosas que encontré era un dato estadístico estimado. Yo quería saber, yo decía, bueno, señor, Haw River, ¿cuántos hispanos hay ahí? Y yo recuerdo que yo encontré una cifra que decía que habían alrededor de 3,000 hispanos. Y entonces yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Nuestra meta va a ser alcanzar el 10% de ese grupo. Y entonces eso me dio la visión del 10, y así la he llamado, la visión del 10. Lo que no sabía es que el Señor me tenía otra sorpresa, porque lo que hice fue que empecé a contactar una agencia que se dedica a plantación de iglesias, donde ellos, una de las cosas en las que nos ayudan a los plantadores es
a enviarle datos estadísticos de la zona donde hay interés de plantar para saber. Y ellos recientemente respondieron a mi petición y me enviaron los datos estadísticos oficiales de Haw River. Y yo quiero compartir esta cifra porque el Señor me recordaba la visión del 10, y así le he llamado, la visión del 10, donde voy a estar hablando más abundantemente sobre esto, pero por el momento te la resumo. La visión del 10 es que yo le he pedido al Señor el 10% de la población hispana en Haw River. Y según los datos estadísticos que me envía esta agencia, y estos son datos estadísticos oficiales, en el año 2000, la población total de Haw River eran 57,000 personas aproximadamente, y de esas 57,000, alrededor de 6,200 personas eran hispanos, lo cual representaba el 10%. Y yo dije, wow, Señor, tú me estás diciendo que la visión del 10% que tú pusiste en mi corazón es lo que tú me estás confirmando. O sea que definitivamente esto me sirvió para confirmación para la visión del 10%. Y entonces hay más información de los datos estadísticos. Decía que en el año 2010 la población fue alrededor de 11,000 personas. 62,000 personas. Y de esas 62,000 personas, la población que había para el año 2010 eran 10,827 hispanos, lo cual representa un 17% de la población son hispanos. Y entonces el estimado para este año, al cerrar este año, dice que la población de Haw River va a ser alrededor de 67,000 personas, y de esas 67,000, 14,000 son hispanas. ¿Y sabe qué significa eso? Que nosotros tenemos 14,000 personas que alcanzar para Cristo. Amén. ¡Qué reto! Y ¿sabe qué? Usted me tiene que ayudar a orar por el 10% de esto para creerle al Señor, porque si en la actualidad el 20% de las personas que viven en Haw River, en este pueblo, son hispanos, quiere decir que si yo creo y que usted me ayuda a creer, y si nosotros nos involucramos y nos apasionamos por la visión del 10, quiere decir que nosotros podemos alcanzar alrededor de 1,400 personas para Cristo en Haw River. Amén. ¿Se imagina? ¿Se imagina lo que podemos hacer en el Señor con 1,400 personas adorando y glorificando al Señor? ¿Se imagina lo que podemos hacer con un grupo como este, viviendo para Cristo, con esas familias restauradas, Amén, con esas relaciones restauradas, con esos hijos creciendo en el Señor, con el Señor sembrando sueños, con las cosas que podemos alcanzar a través de creerle al Señor en la visión del 10%. La estadística dice que para el año 23, mis amados, la población hispana de Haw River van a ser 15,000 hispanos. 15,000 hispanos. O sea que esto va en un crecimiento increíble. Desde el año 2000 eran solamente el 10% de la población, o 6,200 personas, y para el año 23 se cree que son 15,500 personas. Quiere decir que, mis hermanos, ese es un crecimiento increíble. Y ahora yo entiendo por qué mientras yo estaba sentado en esa computadora, el Señor me dice fuertemente, Haw River, porque usted es parte de esto. Y yo, mis hermanos, me apasiono, me emociono, porque saber que Dios cuenta con nosotros, con mi esposa, conmigo y contigo, que cuenta con nosotros para alcanzar estas vidas. Qué mejor recompensa, qué mejor satisfacción, qué mejor emoción que alcanzar vidas para Cristo. Así que qué bueno, gloria al Señor que estás conectado aquí, Amén, que estás escuchando esto, y te recuerdo que eres parte de esta visión. Alabado sea el nombre del Señor.